Bueno, vamos a continuar. Voy a ver si este ya es el último vídeo de este tema. Recuerdo que nos falta otro, pero voy primero a que trabajéis todos estos conceptos. Empezamos. Producción de campos magnéticos. Bueno, dos científicos en el siglo, no sé si 19 o 18, 19 creo, obtuvieron una fórmula que permitía la obtención del campo magnético debido a una corriente cualquiera. Es lo que recibe el nombre de Ley de Biot y Savart. Fueron Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Bueno, viene a decir lo siguiente. Bueno, recordad ya lo que sabemos de una corriente, ¿no? En lugar de considerar cargas, consideramos residuos individuales de carga diferencial de Q, pero una carga diferencial de Q la voy a trabajar como si fuera un elemento I diferencial de T. Sí. Bueno, no me gusta cómo está. Producción de campos magnéticos. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart obtuvieron una fórmula que permitía la obtención del campo magnético debido a una corriente cualquiera, ¿vale? Lo que se llama Ley de Biot y Savart. Bien, bien. Yo tengo una corriente eléctrica por la que pasa una intensidad I. Supongo que la divido en elementos diferencial de L. En cada elemento diferencial de L hay una porción de carga diferencial de Q. La intensidad de corriente es diferencial de Q partido diferencial de T. Y la velocidad es diferencial de L por diferencial de T. Vale. Vamos a hacer poco de cálculo diferencial. Diferencial de Q lo voy a escribir como I por diferencial de T. Y la I la voy a escribir, perdonad un segundito, y ya estoy. Perdón. Voy a multiplicar diferencial de Q por la velocidad, ¿vale? Para tener el equivalente a carga por velocidad que tenía cuando estudiábamos la carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica, la carga en movimiento. Vale. Entonces, esto sería I por diferencial de T por V, que es diferencial de L partido diferencial de T. Diferencial de T se va con diferencial de T. Y tengo diferencial de Q por V igual a I por diferencial de L. A esto se le llama un elemento de corriente. Un elemento de corriente se representa por I por diferencial de L y es el equivalente a la carga por velocidad. Y sabemos que los campos magnéticos los crean los elementos de corriente. Vale. Vamos a considerar un elemento de corriente que se mueve conforme os lo he indicado en una carga. Esta carga va a producir un campo magnético, ¿vale? A una distancia r va a producir un campo magnético. Ese campo magnético, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, va a tener la dirección y el sentido que os he puesto en el dibujo. Mirad, el pulgar, la regla de la mano derecha vale para todo, aunque con cosas diferentes. El pulgar indica el sentido del movimiento. Mirad los dedos. Si habéis colocado enfrente de la pantalla del ordenador el pulgar en el sentido del movimiento, veréis que los dedos, todos los dedos, se quedan mirando hacia vosotros. Si pudierais continuar el giro de la mano, girando el brazo y girando la mano, veréis que si giráis, los dedos que estaban mirando hacia vosotros están mirando para adentro, ¿vale? Pues el campo magnético en este punto P es un campo magnético perpendicular, ¿vale? Perpendicular a la pantalla del ordenador y entrante, ¿vale? Vectorialmente se cumple lo siguiente. Si U sub R es el vector que indica la posición del punto en el que queremos crear el campo magnético respecto al elemento de corriente, este elemento de corriente creará un elemento de campo magnético diferencial de B perpendicular al plano. De manera que, voy a ver si esto lo sé dibujar. I por diferencial de L, ¿vale? Con este vector yo represento el elemento de corriente que se mueve en esta dirección, ¿vale? El punto P viene dado por un vector de posición U sub R por una posición R.
Entre este vector y este hay un ángulo θ. Bueno, pues el campo magnético creado es perpendicular a I diferencial de L y a R, y entrante. Por eso he simbolizado aquí el ángulo recto, ¿vale? Y esta I por diferencial de L es también, si yo la girara, perpendicular al campo magnético. Parece que en lugar de representarlo aquí, me lo llevo aquí. Pero podría este vector haberme lo llevado aquí. ¿Vale? De manera que el campo magnético creado resulta que es directamente proporcional al elemento de corriente que produce el campo. Cuanto mayor es esto, mayor es esto. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto. Cuanto más lejos estoy, más pequeño es y disminuye cuadráticamente. Y hay una relación vectorial, esto de que os intento dibujar, de perpendicular, ¿vale? Que dice que diferencial de B es perpendicular al elemento de corriente y al vector U sub R. Vamos, es perpendicular a este y a este. Cuando tengo una magnitud que es perpendicular a otras dos y son vectoriales, ¿qué utilizo? Sí, el producto vectorial. De manera que se cumple que diferencial de B es una constante de proporcionalidad, el producto vectorial de I diferencial de L por U sub R, donde U sub R es el vector que indica la dirección, partido R al cuadrado. Esto une todas estas cosas. Y esto es la ley de Biot y Savart. ¿Vale? Para aplicarla, tenemos que hacer uso del cálculo diferencial. Es decir, que si esto es lo que tengo para un elemento infinitesimal, para toda una corriente, ¿qué tendré que hacer? Tendré que usar la integral. Vale, pero vamos poco a poco. Esta K es una constante de proporcionalidad. La solemos escribir como mu sub 0 partido 4b. Magnitud nueva. Ah, vale. Y esta K no es la constante eléctrica. Este mu sub 0, porque a partir de ahora no escribiremos K, ¿vale? Escribiremos esto. Este mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio. En el vacío vale 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro partido amperio. Vale. Lo que os he dicho antes, lo que os he adelantado antes. Para calcular el campo magnético creado por una corriente, deberíamos hacer uso del cálculo integral, sumando las contribuciones de todos los elementos de corriente. Vamos, esto es pondrecito pequeñito. Para toda una corriente tenemos que hacer uso del cálculo integral. Y esta fórmula se nos convierte en esta. ¿Vale? Yo voy a considerar los casos más sencillitos y voy a ir yendo a un nivel de dificultad menor. Vamos a hacer la fórmula muy fácil. ¿Vale? Vamos a considerar primero que Y es constante. Si Y es constante, lo voy a sacar fuera de la integral. ¿Y de aquí qué me saldría? Mu sub 0 y 4pi. ¿Vale? Pues ya tengo esta fórmula. Asusta. Sé que no estáis acostumbrados a las integrales e integrales con vectores y productos vectoriales, pero vamos a ver que es fácil. De hecho, casi lo que más nos interesa es que esto lo entendáis conceptualmente. ¿Vale? Lo que os digo, yo sé que este tema hemos tenido mala suerte con esto del coronavirus. Este tema es complejo. ¿Vale? Intento que entendáis los conceptos básicos. Si algo nos queda claro, por favor, preguntarme dudas. Pero luego haciendo los ejercicios veréis que es fácil, más fácil de lo que parece. Bueno, con esta fórmula vamos a sacar una pequeña idea. Bueno, esta diapositiva no sabía si verla o no. No es tan importante, pero bueno. Esto ahora para nosotros no es muy importante, pero yo quiero que os deis cuenta de una cosa. Mirad, un elemento de carga lo puedo poner, un elemento de corriente como I diferencial de L, que era diferencial de Q por V. Esto lo puedo sustituir aquí. ¿Vale? Esta formulita, ¿qué me daría? Me daría el campo magnético creado por un elemento diferencial de carga. ¿Vale? Bien. Por otra parte, un elemento diferencial de carga
además de crear un campo magnético, ¿qué crea? Un campo eléctrico. Un elemento de carga crea un campo eléctrico y si se mueve, crea un campo magnético. Bueno, pues si se está quietecito, crea un campo magnético. Un campo magnético que puedo escribir así. ¿Por qué he puesto diferencial de E? Porque lo está creando un elemento diferencial de carga. Vale. Vamos a jugar con estas dos fórmulas, ¿vale? Voy a escribir la primera, esta de aquí arriba, y vamos a ver qué tienen en común. Vale, vamos a ver. Yo voy a escribir esto así, mira. Diferencial de Q, esto es un producto vectorial, ¿no? Sí. Diferencial de Q es un escalar. Pues el escalar es transparente en el producto vectorial, ¿vale? Pues lo voy a escribir en lugar de multiplicando a V, multiplicando a U sub R, ¿vale? Va a dar exactamente igual, ¿vale? Si lo escribo multiplicando a U sub R, ¿vale? Yo esto lo voy a dividir en 2 y lo puedo escribir así. No sé si veis lo que he hecho en este cambio, ¿vale? Bueno, diferencial de Q partido, es que aquí me he saltado un paso. Diferencial de Q por U sub R partido R al cuadrado, ¿vale? Es que no sé cómo hacer para que lo veáis, sí. Mira, esto lo voy a escribir como multiplicándolo a la V y este R al cuadrado lo voy a mantener aquí, diferencial de Q sub R por R al cuadrado, ¿vale? Como si tuviera este producto vectorial por este. Y esto es diferencial de por 4pi epsilon sub 0, ¿vale? Esto me queda así. No sé si lo veis, pero bueno, intentar pensar, intentar hacerlo a mano. Sé que aquí he ido un poquito rápido, ¿vale? Y 4, mu sub 0 partido 4pi, mu sub 0 partido 4pi, si veis la fórmula que he escrito delante, esto lo puedo escribir de esta otra forma. Sé que nos cuesta un poco de ver, la verdad es que tenía que haberlo hecho un poco más despacio, ¿vale? Pero quiero llegar hasta ahí. No me gusta cómo se ha hecho la diapositiva. No se ven claras las manipulaciones que he hecho con las fórmulas. Lo que quería poner de manifiesto es que un campo, una carga, un elemento diferencial de carga, produce un campo eléctrico y un campo magnético. Y si veíamos la relación vectorial, el campo magnético y el campo eléctrico que se creaban eran perpendiculares y perpendiculares a la dirección del movimiento de la carga, ¿vale? Si recordáis, estudiamos las ondas electromagnéticas y eran campos eléctricos y campos magnéticos perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección del movimiento. Claro, ¿qué crea un campo magnético? Una carga oscilante. Una carga que se mueve oscilando va a producir un campo magnético y un campo eléctrico perpendiculares entre sí y a la dirección del movimiento. Y si oscila, ese campo eléctrico y ese campo magnético van también a ir oscilando. Va a crear una onda electromagnética. Pero bueno, creo que aquí las manipulaciones matemáticas las he hecho muy rápidas y tal vez no lo entendáis. Pero lo que me interesa es la idea básica, que un elemento diferencial de carga crea un campo eléctrico y si se mueve un campo magnético y que ambos son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección del movimiento de la carga. Vale. Me interesa más lo que voy a ver ahora. Las aplicaciones de la ley de Biot-Savart. ¿Qué me va a permitir la fórmula esta? La fórmula esta me va a permitir obtener el campo magnético. Vale, problema, que tenemos que utilizar el cálculo integral y puede ser muy complejo. Pero hay una cosa que sí que es importante, que nos informa de cómo serán las líneas de campo. ¿Por qué? Porque el campo magnético es perpendicular, acordaos de ese dibujito,
es perpendicular a I diferencial de L al elemento de corriente U sub R. Y son campos magnéticos, perdonad, y los campos magnéticos producían líneas de campo cerradas. Vamos, se cierran sobre sí mismas. Si en este caso yo sé que la corriente va en la dirección del pulgar y los dedos, pensad cómo los hemos puesto antes para dar toda la vuelta, ¿vale? Me indican la dirección del campo magnético, me va a decir que eso va a formar una línea de campo cerrada. Creo que con este dibujito a lo mejor lo veis claro, ¿vale? Las líneas de campo son perpendiculares a la corriente, siempre, y con un sentido que viene dado por la regla de la mano derecha. Entonces, si yo sé, en el pulgar pongo el sentido de la corriente, los dedos indican el sentido de las líneas de campo. Vale. Una corriente rectilínea. Bueno, dos casos. Que la corriente vaya hacia arriba o hacia abajo. Si la corriente va hacia arriba, las líneas de campo son cerradas y son círculos concéntricos alrededor de la corriente. Tanto en este caso como en este. Diferencia. Si la corriente va hacia arriba, las líneas de campo tienen el sentido indicado, y si la corriente va hacia abajo, bueno, yo sé que me he adelantado, poned el pulgar hacia abajo y fijaos el sentido de la corriente es el indicado. ¿Vale? Bueno, con esto. Voy a representarlo de otra forma. Representar círculos está muy bien, lo tenemos que saber, pero voy a pasar de esta representación a esta. Si la corriente va hacia arriba, va a crear a su alrededor un campo magnético. Un campo magnético que ¿cómo será? Mirad, si aquí la línea de campo es saliente y aquí es entrante, por aquí dibujo puntos y por aquí aspas. Línea de campo saliente, línea de campo entrante. Si aquí la corriente va hacia abajo, por esta zona las líneas de campo son entrantes y por esta son salientes. ¿Vale? Eso es básicamente lo que más me interesa. Bueno, vamos a ver cómo sería el campo magnético creado por una espira, para hacernos una idea. Si yo tengo una corriente y quiero crear una espira, ¿qué es lo que hago? La voy doblando, ¿no? Mira, ahora me interesa intuitivamente, pero quiero que analicéis por qué las espiras van a ser tan importantes. Cojo la corriente y la doblo. Vale, no os dais cuenta. Yo aquí estoy como separando las líneas de campo. ¿Y aquí dentro qué estoy haciendo? Las estoy concentrando. Lo doblo otra vez, las concentro más. La doblo otra vez, la concentro más. Fijaos, el campo magnético se concentra muchísimo, muchísimo, muchísimo en el centro de la espira. Una espira me va a valer para crear un campo magnético súper intenso. Vale, la espira de corriente es lo que se dibuja aquí. En la espira de corriente, el campo es perpendicular a la corriente y va a tener la misma intensidad a la misma distancia del hilo conductor. Las líneas de campo van a ser entrantes por una cara de la espira y salientes por la otra, en función de cuál es el sentido de la corriente. Una espira de corriente me permite tener en su interior un campo magnético súper intenso. De forma que, como son líneas de campo cerradas, cuando yo he cerrado la espira, he producido aquí un campo magnético enorme. Visto así, quizá lo veáis mejor, ¿vale? En esta perspectiva. Donde tengo unas líneas de campo que salen y entran, ¿vale? Prácticamente una espira se comporta como un imán. Exactamente como un imán. Tanto es así que hablamos de cara norte y de cara sur de la espira. Cara norte por donde salen las líneas de fuerza, cara sur por donde entran. ¿Cómo puedo yo saber para dónde entran y salen las líneas de fuerza? Bueno, por la regla de la mano derecha. Otra vez, aquí, si todos los dedos indican para dónde va el sentido de la corriente, el pulgar indica el sentido en el que salen las líneas de fuerza. Entonces, como aquí la línea de corriente sube
y luego baja, dedos suben y bajan, el pulgar indica que las líneas de campo entran por aquí, bueno, salen por aquí y entran por allá. ¿Vale? Es relativamente sencillo. Si yo, con un imán no puedo hacerlo, pero si yo cambio el sentido de la corriente, ¿qué es lo que cambio? El sentido de la polaridad. Cambio el sentido de las líneas de fuerza. Lo que era polo norte lo convierto en polo sur y al revés. Bueno. Un conjunto de espiras forman un solenoide. Si una espira creaba un campo magnético bastante intenso en su interior, un solenoide va a crear un campo magnético súper intenso. Muy, muy intenso. Bueno, ¿puedo crear todavía un campo magnético más intenso? Mirad, hilo rectilíneo. Creando una espira, el campo magnético era más intenso. Ahora tengo muchas espiras, un solenoide. ¿Cómo puedo crear un campo magnético todavía más intenso? Pues haciendo girar el solenoide y convertirlo en una especie de espira. Eso es un toroide. Un toroide es como un donus. Es un solenoide cerrado sobre sí mismo y crea un campo magnético intensísimo en su interior. Los campos magnéticos más intensos se crean con la ayuda de un solenoide. Bueno, vamos a intentar, a partir de ahora, obtener el valor del campo magnético que crean pues, espiras, corrientes. Y os he dicho que eso se hace con la ley de Biot-Savart. Pero la ley de Biot-Savart es bastante compleja. En el tema del campo eléctrico, veíamos que podíamos recurrir al cálculo integral directo. Aquí ese cálculo integral se llama ley de Biot-Savart. O podíamos recurrir en disposiciones simétricas al teorema de Gauss. Eso en el campo eléctrico y en el gravitatorio. Aquí no podemos acudir al teorema de Gauss. No nos es de utilidad. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss relaciona el flujo del campo que atraviesa una superficie cerrada con la magnitud responsable del campo encerrado por dicha superficie. Vale, acordaos, yo cogía una carga, un conjunto de cargas, las envolvía en una superficie cerrada, ¿vale? Y el flujo del campo me permitía calcular el campo eléctrico. Pero aquí me encuentro con una cosa, que como las líneas de campo son cerradas, si yo cojo un imán, una espira, lo que sea, y lo envuelvo por una superficie cerrada, el flujo neto es cero, porque entran las mismas que salen. Luego el flujo del campo magnético, al ser cero, no me permite obtener ninguna información. No me permite obtener cuánto vale el campo magnético. ¿Vale? Vamos. El teorema de Gauss vale para campo eléctrico y campo gravitatorio, pero para el magnético no. ¿Por qué no vale para el campo magnético? Porque el campo magnético está compuesto por líneas, se caracteriza porque las líneas de campo son cerradas. Y como las líneas de campo son cerradas, si envuelvo algo por una superficie cerrada, entran las mismas que salen, con lo que el flujo es cero y no puedo obtener información. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar? El título del punto me lo decía, ¿no? Una magnitud física, no. Una ley física que se conoce como teorema de Ampère. Relaciona la circulación del campo a lo largo de una línea cerrada con la intensidad de la corriente que crea el campo y que está encerrada por la curva. Vale. Si yo tengo una corriente eléctrica, ¿vale? El teorema de Ampère relaciona una magnitud que se llama circulación del campo a lo largo de la línea cerrada con la intensidad de la corriente que crea el campo. Entonces, elegimos una línea cerrada que envuelva a la corriente, ¿vale? Y calculamos la circulación del campo magnético a lo largo de esa línea cerrada. El campo magnético creado por esta corriente. ¿Vale? Esa circulación sería igual a la intensidad neta que circula por la corriente por mu sub 0. Vale. ¿Qué es la circulación? Bueno, como es a lo largo de una línea cerrada, en el símbolo de la integral
ponemos este símbolo, ¿vale? Para indicar que es una línea cerrada. Y ponemos la C de circulación. Y es el producto escalar de B por diferencial de L. Ahora con un ejemplo entenderéis muy bien esto. Bueno, el resultado solo es válido para corrientes estacionarias y continuas. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el campo magnético para dos distribuciones, para una corriente eléctrica y para una bobina. ¿Vale? Vamos a utilizar el teorema de Ampère. Mirad, para una corriente rectilínea. Yo tengo una corriente que crea, siga para arriba, un campo magnético que son líneas caracterizadas por líneas concéntricas cerradas, ¿vale? Bueno, vamos a calcular la circulación del campo magnético a lo largo de esta trayectoria, a lo largo de esta curva. Vale. ¿Qué es la circulación? Es el producto escalar de B por diferencial de L. En este caso, B y diferencial de L, claro, por lo que ya sabemos, B y diferencial de L son paralelas en cada punto. Pues esto es módulo de B, módulo de diferencial de L, el coseno del ángulo que forman 0. Pues esto es directamente así. Vale. B es constante, pues lo podemos sacar fuera de la integral. Y la integral de diferencial de L, el sumar todos los diferencial de L, todos los módulos, estoy sumando vectores, al sumar todos los diferencial de L, ¿qué me da? La longitud de la circunferencia, ¿no? 2πr. Pues B por 2πr es igual a I por mu sub 0, por lo que ya tengo cuánto vale el campo magnético. El módulo del campo magnético creado por una corriente rectilínea es igual a mu sub 0, es igual a mu sub 0 por I partido 2πr. Es un campo magnético que depende de la intensidad de corriente y depende de la distancia a la corriente. Cuanto más lejos el campo magnético, más pequeño es. Vale. Nos vamos al caso de una bobina. Para la espira no lo voy a hacer. Voy a hacerlo solo para la bobina. Vale. Si yo corto la bobina por aquí con un tajo transversal, ¿vale? Me encontraría con esto. Para calcular el campo magnético en el interior de la bobina, voy a considerar una línea cerrada. Una línea cerrada que puede ser esa, ¿vale? Que aquí atraviesa el campo magnético, aquí, por aquí sube, por aquí vuelve, por aquí baja. Y voy a aplicar el teorema de Ampère para calcular la circulación del campo magnético a lo largo de esta línea cerrada. Vale. Bueno, la circulación sería la circulación de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1. Vale. La circulación es el producto escalar de B por diferencial de L. Aquí diferencial de L lo voy a suponer recorrido en esta dirección y en este sentido. Vamos, de 1 a 2. De 1 a 2 el campo magnético y diferencial de L son perpendiculares. De 3 a 4 también. Como son perpendiculares, esto es módulo de B, módulo de diferencial de L por el coseno del ángulo que forman, coseno de 90, 0. Pues esto es 0 y de 3 a 4 también es 0. Vale. De 2 a 3. Bueno, de 2 a 3 hay diferencial de L, ¿vale? Yo recorro, pero por esta zona no hay campo magnético. Bueno, supongo que el campo magnético aquí es despreciable, ¿vale? Me interesa en el interior. Pues de 2 a 3 es 0. Y de 1 a 4 son paralelos, ¿no? Pues de 1 a 4 sería B por diferencial de L. Vale. Vamos a obtener eso. Perdón, un segundito. Vale. ¿Cuánto vale? Pues B es constante y diferencial de L es L, la longitud del solenoide, ¿vale? Esto es B por L. Entonces, la circulación es B por L, según el teorema de Ampère, es I por mu sub 0. Pues la I neta, si circula una intensidad I por una espira y yo tengo N espiras, será N por I. ¿Vale? De manera que B por L es igual a N por I mu sub 0
con lo que I es igual a M sub 0 por NI partido L, donde N es el número de espiras. Eso puede chocar un poco, pero esto es la intensidad neta. Si yo tengo una espira, paso una intensidad T, pero como tengo un montón de espiras, la intensidad total que circula es N por I. Esto es para una bobina. El campo magnético es súper intenso y fijaos que es constante y depende del número de espiras, fundamentalmente, de la longitud y de la corriente. Nos interesa que no sean muy largos, pero que tengan muchas espiras. Vamos, que la densidad de líneas de espiras, N partido L, sea muy grande. Esto no vale para una espira. ¿Por qué? Porque en una espira el campo dentro no es constante y no puedo hablar de circulación. ¿Vale? Para una bobina. Bueno, dos cositas del teorema de Ampère y casi acabamos el tema. Mirad, teorema de Ampère. Fijaos, ¿qué es esto? Esto es el producto escalar de el campo magnético, un campo, por la distancia. ¿Vale? Esto, si recordáis un poquito, voy a pensar, mira, para campo gravitatorio, trabajo que realiza el campo gravitatorio era la integral de fuerza por distancia. ¿Vale? El campo, la fuerza está relacionado con el campo. Luego esto, en cierta forma, está relacionado con el trabajo. De manera que el trabajo realizado por el campo, que es esto, más o menos, a lo largo de una trayectoria cerrada, tiene este valor. No es cero. De aquí qué conclusión enorme saco, que el campo magnético no es conservativo. El campo eléctrico y el campo gravitatorio son conservativos. El campo magnético no es conservativo. Quedaos con este resumen. El campo eléctrico y el campo gravitatorio son conservativos. El campo magnético no es conservativo. El teorema de Ampère me dice que el campo magnético no es conservativo. El trabajo que realiza el campo a lo largo de una trayectoria cerrada no es cero. Para el eléctrico, sí. Para el gravitatorio, sí. Para el magnético, no. Eso es fundamental. Bueno, un par de ejemplos de lo que estamos viendo y continuamos. Nos dicen, por un conductor rectilíneo de longitud muy grande, situado en el eje Y, circula una corriente eléctrica uniforme de intensidad I igual a 2 amperios, en el sentido positivo del eje. En el punto 1, 0, se encuentra una carga positiva de 2 coulombios, cuya velocidad es v, 3 por 10 elevado a 6 I metros por segundo. Calcula la fuerza magnética que actúa sobre la carga y dibuja los vectores velocidad, campo magnético y fuerza magnética en el punto donde se encuentra situada la carga. Vale. Usamos nuestro sistema de referencia y dibujamos nuestra corriente eléctrica en el eje Y y en el punto 1, 0 la carga positiva que se mueve con una velocidad 3 por 10 elevado a 6 y, según mi dibujo, se mueve para allá. Ya tengo el vector velocidad. Vale. Ahora, campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético que crea esta carga? Usar la regla de la mano derecha. Pulgar para arriba. Líneas de fuerza entrantes, no, salientes, perdonad, salientes y entrantes. El campo magnético es entrante. Ahora, fuerza. Regla de la mano derecha. ¿Para dónde va la carga? Para la derecha. ¿Cómo es el campo magnético? Entrante. ¿Cómo es la carga? Positiva. ¿Para dónde va el pulgar? Hacia arriba. ¿Vale? Campo, fuerza, velocidad. Bueno, vamos a calcular los valores. Vale, esto es el dibujito. Bueno, la corriente crea un P, un campo magnético que viene dada por la fórmula que ya conocemos. B es igual a mu sub 0 I partido 2πr, ¿vale? Es una fórmula que tenemos que conocer. Mu sub 0 vale 4pi por 10 elevado a menos 7. I vale 2. R vale 1. Operamos 4 por 10 elevado a menos 7 teslas, ¿vale? El módulo de la fuerza. La fuerza será igual a QV por B. Bueno, QV por B por el seno de V y B. V y B son perpendiculares, ¿vale? QVB. Pues, aplicándolo, calculamos
el módulo de la fuerza, 2,4 newtons. Si me piden el vector fuerza, con el módulo lo miro aquí. ¿Para dónde va la fuerza? Para arriba. Luego el vector fuerza será 2,4 J newtons. Vale, ahora, un apartado muy, muy importante. Las fuerzas entre corrientes. Vale. Como las corrientes eléctricas crean campos magnéticos y experimentan fuerzas dentro de un campo magnético, dos corrientes se van a ejercer fuerzas entre ellas. Voy a suponer dos casos, que las corrientes sean antiparalelas o las corrientes sean paralelas. Que las corrientes tengan la misma dirección y sentidos contrarios o que tengan la misma dirección y el mismo sentido. Empezamos con las que tienen el mismo sentido. Esta corriente va a crear un campo magnético y este campo magnético va a actuar sobre esta corriente y le va a ejercer una fuerza. ¿Cómo será esa fuerza? Bueno, ya os lo he adelantado yo. Corriente hacia arriba, campo magnético hacia adentro, usar la mano derecha, la fuerza, hacia allá. Y al mismo tiempo, esta va a producir un campo magnético, que al actuar sobre esta hará que corriente hacia arriba, campo magnético saliente, fuerza hacia allá. Vamos, las corrientes se atraen. Si lo hago con sentidos contrarios, vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Campo, usar la regla de la mano derecha. Para hacer el vídeo, usarla, sí, fuerza para allá. Y aquí, lo mismo, usar la regla de la mano derecha, fuerza para allá. ¿Qué hacen las corrientes? Se repelen. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza? Bueno, vamos a hacerlo. Mira, el campo magnético que crea la corriente 1 valdría B sub 1 sería igual a mu sub 0 y sub 1 partido 2 pi d, donde d es la distancia de una corriente a la otra. Vale. De manera que la fuerza que experimentaría la corriente sub 2 valdría I sub 2 por L por B sub 1, ¿vale? Vamos, valdría I sub 2 por L por mu sub 0, esto, ¿no? Y sub 1 partido 2 pi d. La fuerza por unidad de longitud la voy a escribir así. Mu sub 0, I sub 1, I sub 2, 2 pi d. Esto es fuerza por unidad de longitud. Si hago lo mismo, exactamente lo mismo. Esto lo he hecho para calcular la fuerza sobre I sub 2. Si la hago sobre I sub 1, me saldría lo mismo. Exactamente lo mismo. Esta en consecuencia es la fuerza magnética entre corrientes. Es fuerza por unidad de longitud, porque estoy suponiendo que las corrientes no son trocitos pequeñitos, sino que son corrientes indefinidas súper grandes. ¿Vale? ¿Qué es? Perdón, que he vuelto atrás. Fuerzas súper grandes. Es decir, mi fórmula es válida si la longitud de los conductores es mucho mayor que la distancia que los separa. No nos preocupemos, que en nuestro caso eso va a ocurrir siempre. Vale, pues fijaos, es una fórmula muy sencilla, que no hace falta ni sabérsela. Aplicamos estas dos. Vale, pues vamos a ver. Nos dicen, se tienen dos cables conductores paralelos y horizontales, separados entre sí 2 metros. Un cable transporta una corriente de 5 amperios y el otro una de 8. Determina la intensidad del campo magnético en un punto equidistante de ambos cuando las corrientes tienen el mismo sentido y cuando tienen diferentes sentidos. Y determina también qué fuerza por unidad de longitud se ejercen en ambos casos. Vale. Dos corrientes. Me piden 2 veces, que haga esto 2 veces, cuando tienen el mismo sentido y cuando tienen diferente sentido. Vale, ¿qué me piden? Me piden la fuerza que se ejercen y ver si es atractiva o repulsiva, eso ya lo sabemos, y me piden que calcule el campo magnético en un punto equidistante de ambas. Vale, vamos a ver.
¿Cómo meteremos el dibujo? Esta creará un campo como el que he representado, líneas de campo salientes y entrantes, y esta igual, salientes y entrantes, ¿vale? El campo magnético en el punto que sea vendrá dada por la suma de los campos magnéticos. Vale. Ahora, esto lo aplicaré de una forma u otra según donde esté el punto. Si es un punto equidistante, será un punto por aquí en medio, ¿vale? Entonces, para ese punto, B sub 1 será entrante. Según mi sistema de referencia, entrante será en el eje Z negativo. La fórmula básica va a ser esta, ¿vale? La del módulo. Pero vectorialmente sería así. Y B sub 2, el creado por I sub 2, es saliente. Pues B sub 1 sería B sub 2 por K. Ahora, vamos a ver. Me llevo todo esto aquí. Como la distancia es 2 metros, el punto equidistante será un punto situado a 1 metro. B sub 1 valdrá, tenemos la fórmula, lo aplicamos, U sub 0 y partido 2 pi r. Aquí r es 1, estamos a 1 metro. 10 elevado a menos 6 teslas. Y B sub 2 es de 8, la distancia es 1 metro. 1,6 por 10 elevado a menos 6 teslas. B sub 1 es negativo, B sub 2 es positivo. El módulo será la diferencia de los módulos. 6 por 10 elevado a menos 7 K teslas. ¿Por qué positivo? Porque la que es mayor es la positiva. ¿Vale? Ya tengo el campo magnético. La idea es fácil, ¿eh? Se calcula un módulo, se calcula un otro. Estamos cansados de hacerlo. Se calcula un módulo, se calcula el otro. Vemos quién es el mayor. Si los dos tuvieran la misma dirección y el mismo sentido, se sumarían. Si tienen direcciones contrarias, se restan. ¿Y qué signo le ponemos? El signo del mayor en relación a cómo sea nuestro dibujo. ¿Vale? Aquí, el mayor es B sub 2 y como B sub 2 es positivo, le ponemos el signo positivo. ¿Vale? Vale. Continuamos. ¿Qué me pedían ahora? La fuerza que se ejercen. Bueno, según... perdonad, que he ido muy rápido. Me piden la fuerza que se ejercen, sí, va así. Y me piden... vale, la intensidad del campo cuando tienen sentidos, el mismo sentido y sentidos contrarios. Vale. Esto era cuando tenían el mismo sentido, ¿vale? Y aquí cuando tenían sentidos contrarios. Vale. La situación es la misma. Los módulos son los mismos. Pero ¿qué es lo que nos cambia? Nos cambia cómo es el campo magnético. Aquí, si este lo he hecho con sentido contrario, el campo magnético también es entrante. Entrante es que el campo magnético total seguro que va a ir hacia adentro, seguro que va a estar en el eje Z y va a ser negativo. ¿Vale? Negativo porque va hacia adentro. Pero el módulo ahora será la suma de los módulos. ¿Vale? Los dos son negativos, lo hago exactamente igual, pero el módulo total ahora es la suma de los módulos. Y le pongo el signo negativo porque la suma me va a ser negativa. Vale. Ahora, la fuerza que se ejercen las dos corrientes. Las fuerzas son iguales, solo cambia su sentido. Aquí la fuerza será atractiva y aquí la fuerza será repulsiva. Y el módulo de la fuerza lo calculamos con nuestra fórmula, conocemos la distancia que las separa, 2 metros, conocemos las intensidades de corriente y calculamos la fuerza. 4 por 10 elevado a menos 6. Vale. Bueno, pues hasta aquí este tema. El tema es intenso, pero ya hemos visto toda la teoría que se necesita. Y ya iremos haciendo ejercicios o poner ejercicios. En el canal tengo muchos ejercicios resueltos, ¿vale? Y os invito a que los veáis, porque viendo los ejercicios, estos conceptos se van a entender mucho mejor. Bueno, ya acabó el vídeo. Nos vemos. Chao.